Ya, se cortó el video, pero acá continuamos. Entonces, ¿dónde estamos? Lo que les venía explicando, ¿ya? Que este delta TML vale para dos casos, ¿ya? Para flujo paralelo, ¿cómo se llama el otro? El contraflujo, ¿ya? Para un paso, pero eh, hay algo que falta aquí, que es para aplicar esto para los demás casos, que es agregar un factor de corrección, ¿ya? Y ese va acá, ¿ya? Y ese me había olvidado ponerlo, ¿ya? Entonces, realmente va a ser esto, pero por un F, ¿ya? ¿Y cómo determinamos ese F? Bueno, va a depender nuevamente del tipo de intercambiador que tenemos, pero también se saca de un gráfico, ¿ya? Que vamos aquí al libro, se los muestro inmediatamente. ¿Qué son estos de acá? Fíjense que tenemos factores de corrección F, que es prácticamente lo que sale acá, ¿ya? Fíjense que tenemos este, que es para los dos casos más simples, que es este caso y el de flujo, em, flujo en paralelo, y para aplicarlo a los demás casos se le multiplica ese factor F, y ese sale de estos gráficos de acá. Donde acá tenemos nuevamente, bueno, acá hay distintos tipos de configuraciones que se pueden usar, pero aquí tenemos nuestro caso. Si se fijan, acá dice 2 pasos por la carcasa y nuevamente cualquier múltiplo de 4 pasos por los tubos, que es lo que tenemos nosotros. Entonces, lo que hacemos es determinar este factor de corrección. Entonces, hagamos eso. Vamos a copiar este gráfico entonces, aquí abajo. Aquí. Ya, ¿y cómo entramos a este gráfico? Bueno, nos fijamos que nos define el propio gráfico dos temperaturas, la temperatura T minúscula y la T mayúscula, ¿ya? En este caso, la T minúscula es, T minúscula, pongámoslo acá, es fluido que pasa por los tubos, y la T mayúscula es lo mismo, pero que pasa por la carcasa. Si vemos en nuestro caso, el fluido que pasa por los tubos, aquí, es el fluido frío, ¿ya? Que es el que suele ser el caso, ¿cierto? Porque como fijamos, bueno, en el caso que queremos calentar un fluido, suele ser el fluido frío. Si lo queremos enfriar, el caliente, porque al final es el que va a tener el mayor área, ¿cierto? De transferencia de calor. Entonces, vemos que en nuestro caso el T es el fluido frío, o sea, sería entonces el T1, si nos fijamos según el dibujo, es la entrada, o sea, sería la entrada del fluido que pasa por los tubos, que en nuestro caso sería la entrada del fluido frío. TC, entrada. Y lógicamente entonces el T2 va a ser la salida del fluido frío. Y entonces el T mayúscula va a ser aquí el caso de el flujo por la carcasa, ¿cierto? Y tenemos nuevamente el T1 es la entrada y T2 es la salida. O sea, vamos a tener T1 es igual al T fluido caliente en la entrada y el T2 va a ser T fluido caliente en la salida. Entonces aquí simplemente reemplazamos cada uno de estos valores que los conocemos todos. Tenemos entrada de fluido caliente a 80 y sale a 40. 80, 40. Y el fluido frío que entra a 20 y sale a 50. Entonces vemos en el gráfico que tenemos primero. En el eje X nos dice que hacer la diferencia entre la entrada y salida del fluido por los tubos, partido en la entrada del fluido por la carcasa menos la entrada por el fluido en el tubo. Entonces, si hacemos ese reemplazo aquí, vamos a tener un P de 50, ¿cierto? T2 menos el T1, que es 20, partido en el T1 mayúscula, que es nuestra entrada del fluido caliente, 80, menos la salida, o sea, perdón, la entrada del fluido frío, que es 20. ¿Esto cuánto nos da? Esto nos da 30 partido en 60, ¿cierto? Que es 0,5. O sea, nos localizamos en este de aquí, ¿ya? Luego, ¿qué más necesitamos? Necesitamos el R.
El R está definido acá, que es simplemente la diferencia entrada menos salida de cada flujo. Es decir, lo determinamos acá, R va a ser igual a los T2, T1 menos T2 mayúscula, es decir, entrada menos salida mayúscula, 80 menos 40, partido en lo mismo, pero de T2 menos T1, ¿cierto? T2 menos T1 es 50 menos 20. Esto es igual a 40 partido en 30, ¿cierto? Esto es 1,3 periódico. Dejémosle un 1,3, ¿ya? Y ahora vamos simplemente a nuestro gráfico. Entonces tiramos una línea acá, desde el 0,5 hacia arriba. Y el otro que nos dio 1,3 va a estar entre un poquito por aquí, ¿cierto? Así muy aproximadamente. Está entre el 1 y el 1,5, ¿ya? Podríamos incluso, bueno, perdón, va a estar más cerca del 1 que del 1,5, ¿cierto? Va a estar como por ahí, muy aproximadamente, ¿ya? Y entonces si tomamos ese punto, bien aproximado, vamos a tirar la línea horizontal, que queda un poco más abajo del 0,95, podríamos decir que es 0,94 aproximadamente, ¿ya? O sea que tenemos un factor F aproximadamente, podríamos dejarlo incluso en 0,95, ¿ya? Aproximado. Tomemos 0,95 entonces. Y lo que hacemos entonces es multiplicar el 24,66 por ese factor 0,95. Entonces hacemos la multiplicación acá. 24,66 por 0,95. Y eso nos da 23,4. Ya, y ahora sí tenemos bien nuestro delta TML. ¿Qué hacemos ahora entonces? Simplemente reemplazar en nuestra ecuación de calor, donde el Q va a ser el U, que lo determinamos, que era de 975,6, ¿cierto? Acá está, 975,6, por el delta TML y por el área, ¿cierto? El área era, está acá, 15,079, 15,079 por el 23,427. Entonces hacemos esa multiplicación y me da mi 75,6 por 15,079 por 23,427. Aproximadamente 344.636 watts, que es igual a 344 kilowatts. Bueno, dejémoslo en 0,6 kilowatts. Bueno, yo lo había hecho anteriormente, ¿cierto? Aquí. Lo mismo, ¿cierto? Los mismos procedimientos. Eh, bueno, había dado menos, un poco menos acá, porque esto ya sí es error del gráfico. Al final yo dije que el 1.3 estaba bastante más abajo de cómo lo consideramos ahora, ¿ya? Que ahora yo dije que era 0.95. Bueno, antes había dicho que era 0.9. Pero eso nuevamente ya va por el error de utilizar este gráfico, ¿ya? Entonces, eso ya son resultados más o menos aceptables, entre 326 y ¿cómo se llama este? El que me dio acá, que me dio bastante más, pero ya es uno, como les decía en una clase pasada, uno lo puede tirar como a un error, ¿ya? Al final que esto va a ser un valor más, menos un porcentaje de error que viene de utilizar el gráfico. Entonces, dado que da como igual de la misma orden de magnitud, ya que es de 300 kilowatts, de la orden de los 300 kilowatts, uno puede considerar que está aproximadamente correcto, ¿ya? Porque al final, si uno quiere ser más preciso, lo que tendría que hacer es utilizar ya una ecuación más explícita y no utilizar un gráfico, que uno comete error, porque al final, claro, yo podría decir que este es 1,3, pero perfectamente podría haber dicho que el 1,3 está acá, ¿ya? Y va a cambiar bastante, ¿ya? Va a disminuir el factor F. Entonces, dentro de todo, se considera correcto.
finalmente. Ya. Y teniendo ese calor, entonces, ¿qué es lo que nos piden ahora los flujos másicos? ¿Cómo los determinamos? Igual que en el ejercicio anterior, simplemente tenemos que el Q va a ser el cambio de energía interna del fluido frío y del caliente, es decir, que va a ser mH por Cp, h por el TH, entrada menos TH, salida. Y ahora sí conocemos todo menos este, ¿cierto? Que mH va a ser igual al Q partido Cp, h, TH, entrada menos TH, salida. Si reemplazamos, vamos a tener el 3, 4, 4, 6, 3, 6 partido en Cp, h, que va a ser el fluido, el del agua, el de 4180, 4180 por THE menos THS. Ya, el THE va a ser 80 menos el THS, que es 40, ¿cierto? O sea, 80 menos 40. Hagamos el cálculo. Tenemos que hacer esto menos, va a ser 3, 4, 4, 6, 3, 6, dividido en 4180 por el 80 menos 40, que no es más que 40, y da un mH de 2,06. mH 2,06, esto en kilogramos partido en segundo. Y hacemos ahora lo mismo, pero para el lado del flujo frío, ¿cierto? Fluido frío, es decir, que hacer Q, el mismo calor, va a ser igual a el mC por el Cp, C por al revés, ¿cierto? O sea, TC salida menos TC entrada. Y esto entonces nos va a quedar que el MC no es más que Q partido en Cp, C por TC, S menos TC, E. Si reemplazamos acá, entonces nos va a quedar 344 con 1636 partido en Cp, C, que este sí que no lo dan directamente, ¿cierto? 2,0 kJ o 2000 Joule, partido entonces en 2000 Joule. Que ahora me ahorraron esos ceros. 2000 Joule por la diferencia TCS menos TCE, ¿cierto? TCS 50 menos TCE, que es 20. 50 menos 20. ¿En cuánto nos da esto? Hagamos el cálculo. Nos da 3,4,4,6,3,6 dividido en 2000 por 50 menos 20, que es 30, ¿cierto? Pero me pasa un 0. Esto es igual a 5,74 kilogramos por segundo. Y ese era el ejercicio. Si comparamos nuevamente con lo que yo había obtenido anteriormente, que son los resultados que salen en la pauta, acá nos había dado un flujo de 1,95 para el agua. Acá nos dio 2,06, que nuevamente, si se fijan, no cambia tanto en este caso, ¿cierto? Es por eso, porque la diferencia al final es parte de un porcentaje de error simplemente. Acá tenemos un 0,5 de error. ¿Ya? Y el otro, 5,74, y antes daba también del orden de 5, si no recuerdo mal, ¿ya? 5,44. Nuevamente, acá tenemos un 0,3. La diferencia no es tan grande, ¿cierto? Entonces, esos errores son aceptables porque vienen simplemente de un error de utilizar este gráfico, ¿ya? Y eso era entonces la práctica que tenía preparada para el intercambiadores de calor.